que tenés que orar por esa persona. ¿Amén? ¿Se le fue el frío? Sí. Ya estamos saliendo en vivo, ¿no? Saludamos a toda la gente de Facebook. Y el título de hoy se llama ¿Soy de los que reparan o destruyen? ¿Qué somos? No, pastor, yo no soy albañil. No se trata de eso. ¿A cuánto le gustaría ser de esos de los que reparan? De los que solucionan las cosas. A ninguno, a todos les gusta el lío acá. Dice reparar es arreglar, componer o restaurar algo que estaba roto, estropeado o funciona mal. Y vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 58. Ese capítulo lo pueden leer en su casa todo completo, pero yo les voy a compartir el 11 y el 12. Pero después léanlo completo en su casa, porque habla del ayuno también, del ayuno que Dios escogió, que Él eligió. Habla acerca del ayuno que Dios escogió, pero el verso 11 y 12 dice: Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. ¿Cuántos escucharon esta palabra? ¿Verdad? Y te decían, te declaro que vas a ser un reparador de portillo. ¿Y que vas a hacer esto? Y te profetizo y te declaro. Y hoy vamos a ver lo que es esto. Porque si bien está hablando del ayuno, pero quiero hablarles de lo que es ser un reparador. Porque no es solamente que, y yo declaro que voy a ser un reparador de portillo, y que me lo profetizaron, y que voy contento y pacto la palabra y voy a hacer esto. Y después nos quedamos en papa y la vía. ¿Y ahora para dónde vamos? Porque ya la palabra se soltó, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo accionamos esta palabra? ¿A cuánto les pasó? Que tal vez ustedes dicen, Dios me está hablando de esto, pero no sé cómo llevarlo a cabo esta palabra. No sé cómo accionarla. ¿Qué debo de hacer? Ser un reparador no solo es declararlo, profetizarlo, sino que tiene una acción. Entonces, no necesitamos que alguien nos envíe o nos declare o nos profetice que vamos a ser reparador de portillo. Porque ya está la palabra. Necesitamos accionarla, ponerla por obra, creerla. Entonces, para poder ser un reparador, tengo que dejar repararme. ¿Por qué? Porque a veces estamos mal. Porque venimos a Dios rotos, porque venimos a Dios con muchas grietas, con heridas, con falta de perdón, con ofensa, con dolor, con me hicieron, le hice, le pegué, me pegaron, me maltrataron, me maltraté, le tiré con los platos, ¿o no, Olga? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Repararte. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esos reparadores también. Ahora, ¿cómo voy a hacer algo si yo no dejo que Dios me repare? Porque hacemos lo que a nosotros nos gusta, nos da la gana, pero no dejamos de que Él trate con nuestras vidas. ¿Cómo voy a ser un reparador de portillos si no le doy el lugar a Dios en mi vida? Si hago lo que a mí me parece, hago lo que quiero, lo que creo, pero no lo que dicen las Escrituras. Entonces, por ende, estamos 30 años en el Evangelio, en el cristianismo, como le querramos llamar, rotos. No hay sanidad. Y pasan los años y pasa el tiempo y decimos, y Dios no me sana, y Dios no me restaura, y Dios no me responde. Y si tal vez Dios
todos los días vive golpeando la puerta de tu corazón, en tu alma, para que le des el lugar que a Él le pertenece, y uno no le da el lugar y reniega. Y otra vez ir a la iglesia, y otra vez el pastor mandando mensaje, y otra vez esto, y otra vez esto otro. Y siendo Dios mismo que quiere sanarte, que quiere restaurarte, y no le estamos dando lugar. No, pero a mí me parece esto, no, pero a mí me parece esto otro, pero yo creo. A veces el yo creo lo tenemos que guardar debajo de la alfombra y comenzar a creer lo que dice su palabra. Porque hay mucha gente que dice, yo creo que esto es así, y está 25 años roto, pero Él quiere repararte, Él quiere sanarte, Él quiere manifestar su voluntad en tu vida. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlo. No, pero pastor, es que me cuesta. A todos nos cuesta. Es que es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero ¿qué dice la palabra? Que los cobardes... No, pero yo no soy cobarde, enseguida sacan pecho. Yo me peleo con todo el mundo. Pero a veces donde nos tenemos que poner los pantalones no nos ponemos. Yo veo mucha gente que para tirar la lengua es re valiente, pero cuando tiene que pelear con cosas que no ven y que están internas, ahí se le aflojan los pantalones. Porque la valentía no se trata de cuánto le gritas más, cuánto me grita más la pastora a mí, cuánto le grito yo más a ella, cuánto nos gritamos entre nosotros, a ver quién grita más fuerte. No, porque el mayor ruido está adentro. Es el que no te permite tener paz, es el que no te permite descansar, es el que te hace vivir desanimado, desanimada. Uy, no sé por qué no tengo ganas de nada. Hay que analizarse. ¿No será que Dios te está queriendo sanar y no le dejas? ¿No le estás dando el lugar a Dios que le corresponde en tu vida? Y a veces, ¿sabes cuál es el mayor atajo? La excusa. Porque es fácil decir no puedo. Pero ¿por qué no intentar y dejar que Dios obre? De que Dios cambie, de que Dios transforme, de que Dios te sane, te restaure, te libere. Que Él sea tu proveedor y no estar detrás de la bendición, sino que la bendición te alcance. Porque es lo que Dios quiere. Porque Él no te va a reparar para dejarte tirada, dejarte tirado, dejarte abandonado, no. Porque Él es un Padre y Él no te abandona. Y si Él te quiere reparar es porque te quiere sanar, es porque te ama. Es porque no te deja sola, no te dejó solo. Amén. ¿Va entendiendo? En ocasiones es Dios destruyendo en tu vida todo lo que no edifica. En algún momento les pasó que dijeron, siento que Dios me está tratando y me está rompiendo por dentro. Como que está haciendo algo en mí. Y yo sé que no es el diablo, no son las tinieblas, sino que está tratando con mi carácter. ¿O no les pasa a ustedes? ¿Pero por qué? Porque Dios destruye todo lo que no edifica en tu vida. Uy, pastor, me quedé sola, me quedé solo, me quedé sin amigos. Todo lo que no edifica, cuando es la voluntad de Dios, Él lo corre. Y a veces es doloroso, pero es la voluntad de Él y es lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, lo que Dios quiere hacer es reconstruirte, reparar, edificarte y volverte a levantar en el diseño original. ¿Por qué Dios te rompe? Porque te quiere volver un diseño original. No quiere que seas la copia de nadie. Es porque no, me dijeron que tengo que ser igual a mi pastor. Tengo que ser igual a mi pastora. No, eso es mentira del diablo, te voy a decir. Vos tenés que ser diseño original. Lo que Dios depositó en vos. No tenés que ser igual a nadie. Es como si yo digo, bueno, yo quiero ser igual al Roy Cristian. Primero me tengo que pelar, ni loco. Después dejarme la barba, menos. Así que no quiero ser igual a él. Obviamente lo honramos y lo bendecimos, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer diseños originales. No ser la copia de nadie. Dejarse formar por el Padre. Porque Él, cuando te destruye todo lo que no edifica, es para reconstruir en vos lo genuino y lo verdadero.
no destruyamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo destruimos? Porque a veces decimos, no, pastor, pero no le hago mal a nadie, pero dentro de todo trato de hacer las cosas bien, trato de manejarme siempre por la derecha. Cuando sabemos que hay un llamado y no quiero obedecer a ese llamado, no quiero tomar compromiso con ese propósito, ese llamado que Dios tiene con tu vida. Miren qué simple que es. Y a veces decimos, no, pero es que Dios no me llama a mí. No, sí, Dios te llama. Es que eso es para uno, para dos personas, no. Cuando Dios te llama te lo hace saber. Pero ¿cómo destruimos nosotros ese llamado? ¿Y cómo no nos dejamos reparar? Cuando nos negamos. Cuando nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios y comenzamos a hacer nuestra voluntad. No, es que todavía me falta tiempo, es que me falta mucho, es que me falta esto. A todo nos falta. Pero el me falta es una excusa para huir del propósito divino. Entonces, decirle a que tenés a tu lado, deja la excusa. Ayúdame. ¿Vieron qué importante es poder darle lugar a Dios? Al principio hablábamos de restaurar el altar. ¿Pero por qué? Porque es necesario que para poder reparar mi altar tiene que estar encendido. Porque si no vamos a destruir todo. ¿Vieron que hay personas que son expertas en destruir? ¿No conocieron de ninguna así? Ya dejaron de serlo. Y a veces le damos más importancia a ese tipo de persona que a lo que Dios quiere hacer en nosotros. No es que ese tiene un poder de destrucción, esa tiene un poder de destrucción, y el poder que actúa en vos. Eso es lo que siempre me pregunto. ¿Y el poder que Dios te da? Por decirlo de esta manera, en poder ser un reparador, un restaurador, en edificar, en restaurar, en reconciliar, ¿no sirve? ¿Pero por qué pasa esto? Porque el altar se apagó. ¿Qué es ser un restaurador? Les voy a dar algunos tips. Restaurar lo que está dañado, ayudar a volver al camino a aquellos que se desviaron, sin obligarlos y sin imponer. Pero ¿cómo me edifico o me identifico con un restaurador? Cuando ayudo a volver al camino a aquellos que se desviaron. Cuando no me callo, cuando predico, cuando hablo de la palabra de Dios. No me da vergüenza, no importa lo que dirán, no importa si todo el mundo está hablando de otra cosa diferente. Hablo lo que dicen las Escrituras. Entonces me vuelvo un reparador en medio de toda esa ruina. ¿Sabe que los mayores milagros no se van a hacer cuando está la gloria de Dios, la presencia y está todo lindo y todo hermoso? No, cuando está todo en ruina, la gloria de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos a la casa de Dios? En ruinas. ¿Y te reconstruyó en público o en privado? ¿Vieron que es importante el altar? El compartir una palabra, ustedes tal vez dicen, no, pero no me está escuchando, no importa. Pero en algún momento esa palabra va a dar su fruto. Es que no quiere saber nada, no importa, hablale. Ahora, si te dice no me hable más, listo, es otra cosa, pero orá. Ser un instrumento de Dios para traer sanidad y orden, ayudar al necesitado. Esto es ser un reparador, no es solamente declararlo, profetizarlo, decretarlo y decir, yo me levanto como un reparador. No tiene acción el ser un reparador. Compartir con el hambriento,
liberar al oprimido, levantar a quien está caído. No pisotearlo, porque lo que más se ve en el Evangelio no es levantar, sino pisotear a los que cayeron. Es acusar a aquellos que cayeron. No, pero ¿viste esta cómo cayó en pecado? ¿Viste este? ¿Viste este que estaba predicando cómo cayó? ¿Viste aquel? ¿Viste aquella? Siempre vemos el error, siempre vemos cómo cayó, siempre estamos como acusando. Es como que ya el diablo, el acusado, no tiene nada que ver ahí, porque nosotros mismos acusamos a la persona en vez de levantarla. Entonces, un reparador, ¿qué hace? No mira el error, sino levanta. Pero cuando nosotros tenemos esta perspectiva sobre las personas, así mismo miramos sobre nosotros. Por eso nos cuesta levantarnos, porque solamente vemos nuestros errores, vemos nuestras debilidades, vemos los pecados, vemos las cosas que están mal. Por ende, al prójimo lo vamos a ver de esta manera. Hay muchos que te van a decir, no, pero está pagando su ticún. No, no hay ningún ticún. Si tenés la oportunidad de extenderle una mano, extendésela. Entonces, ser un reparador es levantar a quien está caído, actuar con justicia y misericordia. No es decirle, viste, el que le hace las pagas. No, no. Ser justos. Interceder por otros. No es solo hablar, sino actuar con acción, sin imponer una creencia. ¿Por qué digo esto? Sin imponer una creencia. Porque hay quienes dicen, no, pero es que vos lo tenés que hacer de esta manera porque yo creo que es así. Y querer levantar a alguien imponiéndole lo que vos crees. Pero tal vez vos crees que seas así, pero tal vez sea de otra manera. No, pero yo creo que esto se hace así, entonces vos lo tenés que hacer de esta manera, porque a vos te va a dar resultado. Pero puede ser que a Brian le dé resultado y a mí no. Entonces, no es imponer una creencia, sino extender la mano en fe y que el poder de Dios se manifieste en la persona. No es imponerle que tiene que creer de la misma manera, tener la misma fe. No se trata de eso. Se trata de dar palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de bendición. Que el Ruach, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios actúe por medio de tus palabras y no nosotros mismos queriendo imponer algo. Porque cuando queremos imponer, estamos alejando a esa persona. ¿A cuánto les pasó que en algún momento vieron cuando hay gente evangelizando a la calle y te quiere imponer? O los que te tocan el timbre de tu casa y como que te quieren imponer, viste, que vos creas eso. Y no. La verdad hay que hablarlo, claro que sí, pero no imponerle. ¿Por qué? Porque Dios lo hace así con nosotros. ¿O ustedes en algún momento vieron a Dios imponiéndole una creencia? No. Jesús vino a reparar la reconciliación del ser humano con Dios en nuestro acceso al Padre. Entonces, si Él vino a reparar para que pueda hoy relacionarme con el Padre y ser el acceso, ¿quiénes somos nosotros para traer destrucción? ¿Saben que hoy el sistema religioso trae más destrucción que reparación? ¿Destruye más familias que restaurarlas? ¿Enferma más a la gente con imposición de muchas creencias de hombre y no sanarlas? Y es lamentable ver esto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a reparar, a restaurar, a reconciliar, a sanar, no a imponer una creencia de nadie. A mí cuando me dicen, por ejemplo, no es que tu pastor es rabino, usa talí, usa kipá, él lo usa, pero a mí no me impone nada. Pero yo no creo en la Torá y él estudia, a mí no me impone nada. Ni siquiera en la forma de predicar, de hablar, ni nada de eso. Y muchos creen que sí, pero en realidad no. Porque él no impone nada a nadie, solamente enseña, habla y dice. Y nada más. Pero nosotros no somos nadie para imponer una forma de creer, de alabar o adorar a Dios. Vieron que hay gente que te dice, por ejemplo, es que si estás en la iglesia y no te arrodillas para orar, estás en pecado. Estás siendo altivo delante de Dios.
Y orar, podés orar, hacerlo, o orar de la manera que vos quieras. Mientras no te duermas. ¿Pero por qué? Porque Jesús vino a restaurar, a reparar, pero sin imponer. Ahora, ¿por qué había manifestación de lo que Él hablaba? Porque había una relación. ¿Por qué a veces no se manifiesta de lo que yo hablo, digo o creo? Porque falta la relación. Porque el altar no está encendido. Entonces viene alguien a decirte una palabra negativa, una palabra maldiciente y ya la crees. Y no, esta o este me maldijo. Este me tiene envidia. No, este no entra a mi casa porque no tiene nada bueno. ¿No? ¿Cómo está tu altar? José restauró la relación con su familia y lo salvó de la crisis. José, por ejemplo, que fue vendido, los hermanos hicieron de todo, le pasó de todo a él. Sin embargo, cuando tuvo la familia enfrente de ellos, de él, no les hizo pasar hambre, les dio cobijo, lo restauró la relación, trató de sanar su corazón. Tal vez él, aún no estando de la forma correcta, pero trató de sanarlos, de suplir la necesidad que ellos estaban teniendo. Esa es una forma de ser restaurador. Él podría destruir su familia en ese momento, porque tenía la autoridad suficiente para que vengan y se lo lleven a su familia y le haga pasar lo que él pasó, pero sin embargo dijo no. ¿Por qué? Porque entendió que está para restaurar, para reparar. Lo mismo nosotros. Moisés oró, intercedió por el pueblo cuando ellos pecaron para que Dios no lo destruyera. ¿Se acuerdan cuando Moisés baja de estar con Dios y el pueblo ya hizo un becerro, estaba adorando y él tuvo que interceder por el pueblo? Moisés podría haber dicho no, pero ¿sabes qué? Dios, tenés razón, destruirlo a todos, si son unos pecadores, unos idólatras, no cambian más, siempre hacen lo mismo, siempre la misma historia. Nunca nadie dijo estas palabras, ¿no? Esta persona no cambia más, ya la hablé 500.000 veces y sigue haciendo lo mismo. No hay nadie que le dé la convicción. Si vamos a las Escrituras, la tendencia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, el pueblo escogido, era la idolatría. Pero siempre Dios lo hacía volver. Y a veces la idolatría no es decir, tengo una estampita, una estatua, soy brujo, no. A veces nos idolatramos nosotros mismos, con el yo, con el ego. Es que esto, que yo, porque yo ayudé, porque yo hice, porque yo hago acá, porque Dios a mí me usa de esta manera, porque Dios me usa en liberación, porque Dios a mí me usa en milagro, porque Dios a mí y el yo. Y hay una idolatría internamente con el yo, no con el jueguito, sino con nosotros mismos. Es que yo sé, es que yo creo que... ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que ser? Reparador de portillos. Restaurar, levantar al caído. Dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Estaba hablando del pueblo de Israel que estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. No muy lejano a lo que pasa hoy en día. Porque hoy en día vemos esto también. Y qué triste es que cuando estemos delante de Dios, Dios nos diga, pero Esteban, te llamé, te escogí.
te aparté, y nosotros digamos, pero ¿por qué no salvaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no la sanaste? ¿Y por qué no resucitaste? ¿Y por qué no? Y que Dios nos diga, pero no encontré a nadie en tu familia, porque te llamé y me ignoraste. Porque te llamaba y me colgaba, me cortaba la llamada. Porque dice Dios que no halló uno que intercediera para que Dios no destruyera la tierra. Y si tal vez vos hoy sos esa persona que Dios llamó para que no destruyera tus generaciones, y si tal vez Dios te escogió de entre tu familia para que vos seas ese reparador de portillo, y si hoy Dios te está llamando a que vos te pongas las pilas con Él y ser esa persona que traiga sanidad a tu familia, porque tal vez tus antepasados no quisieron saber nada con Dios, porque tal vez estuvieron en la cosa de Dios pero la dejaron a la mitad, o arrancaron y se quedaron a mitad de camino, o ni siquiera dieron un paso de fe, y tal vez Dios te está llamando en esta noche a que vos seas ese reparador, a que no mires lo que te falta cambiar, sino a dejarte formar por Él, reparar, restaurar, sanar, y que vos puedas ser esa persona donde en vos se termine la maldición y comience la bendición. Donde vos comienza la bendición del Padre y no como generaciones pasadas que corran detrás de la bendición, sino que la bendición comience a alcanzarle. Porque Dios llama a aquellos que son imperfectos, no perfectos. Porque Dios con los que se creen perfectos no puede hacer nada. Porque ya creen que se la saben todas, pero con aquellos que son imperfectos, Dios puede hacer grandes cosas. Su gloria se puede manifestar. Por eso, si en esta noche sos vos la persona que Dios cogió para reparar esa grieta que hay en tus generaciones y Dios, ¿te pusiste a pensar en algún momento esto? ¿Vieron que no es casualidad venir a la casa de Dios? Buscar de Dios no es decir yo creo, tengo fe, como un granito de mostaza y nada más. No se trata de eso. Se trata de accionar, de comenzar a obedecerle, de poner por obra su palabra, de entender que si Dios te está llamando es porque Él sabe el potencial que tenés de parte de Él. Aunque muchos te digan, no, vos no tenés potencial, vos no tenés llamado, vos sos esto, otro, no importa lo que diga la gente, importa que si Él te llamó, Él te va a respaldar. ¿Qué importa lo que diga la gente? Si para que hablen mal hay millones de personas. Ahora nosotros no tenemos que ser de ese millón. Tenemos que ser de las personas que reparen con buenas palabras, hablando bien, tratando de edificar esas ruinas que están caídas en mis generaciones, tratando de ser de bendición para aquellos que lo necesitan hoy en día. Ponete a pensar en esta tarde y comenzá a creer de que Dios tiene algo con tu vida. Y esto no te lo digo para que creas y te salgas empoderado y que, gloria a Dios, y Dios tiene algo con... No, pero es tomarlo en serio, de verdad. Para jugar a la iglesia, váyanse a lo universal, qué sé yo, no sé. Pero no estamos para jugar a iglesia, para decir somos cristianos. A Jesús, cuando lo seguían, era una multitud. Cuando Él empezó a apretar las tuercas, le quedaron 70. Después de los 70 se le fueron, le quedaron 12. Y uno lo traicionó. Porque no importan las multitudes, importa quién se deja discipular por Dios. Importa quién se deja guiar por el Padre. Importa quién quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Miren, por ejemplo, en el fútbol hay muchos chicos jugando en Buenos Aires con el sueño de llegar a primera. Tal vez pueda haber un ejemplo, 1000 chicos con ese sueño. De esos 1000 llega uno. Los demás terminan trabajando en cualquier otra cosa. Y así mismo muchas veces vemos dentro de las iglesias.
vemos multitudes, iglesias de 10.000 personas, pero hay 2 o 3 que se dejan discipular por Dios nada más. ¿Y las otras personas? Pero están recibiendo toda la misma enseñanza, el mismo alimento. Pero están todos recibiendo la misma impartición, la misma palabra. Congregan todo el mismo día, el mismo horario. Pero no dejamos el yo. No nos dejamos que Él nos discipule. No nos dejamos reparar. Por ende, terminamos siendo hermanitos nada más de la iglesia, pero nunca cumpliendo una función. Y no estoy diciendo dentro de las 4 paredes, sino la función que cada uno tiene como asignación del llamado que Dios pone. ¿A cuántos le gustaría ver a su familia bendecida? A todos. Que sus hijos, sus nietos estén bendecidos. Decir, ¿cómo me gustaría que mi familia esté en este lugar? O en otra iglesia donde se vamos a poner un ejemplo. Ahora Dios está comenzando por vos. Está comenzando por mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No, pero es que aquella necesita una sanidad, aquella necesita un milagro. Pero Dios está empezando por vos. A veces nosotros podemos mirar a personas y decir, esta persona necesita mucho de Dios. Esta mujer necesita de Dios, pero muchísimo. Y Dios te sigue llamando a vos. ¿Te preguntaste por qué alguna vez? Pero yo no necesito la sanidad, no necesito el milagro, no necesito lo que esa persona necesita. Pero ¿te preguntaste por qué Dios te sigue llamando a vos y no a esa persona que está enferma, que está en situación de calle? ¿Te preguntaste en algún momento por qué Dios te sigue llamando a vos cuando son muchas más personas las que realmente necesitan de Él? Porque Dios quiere que vos seas ese reparador. Que vos seas ese canal de bendición para esa persona. ¿Me van entendiendo? Entre tu familia tal vez seas vos la persona que Dios encontró para poder bendecir tu familia, tus generaciones, para reparar los cimientos de tu casa, los cimientos de tu familia. Ahora que va a comenzar, por ejemplo, el frío, hay mucha gente que, no tengo frío, me quedo en mi casa. ¿Y saben cuándo vamos a ver la bendición de Dios así? Cuando las vacas vuelen. ¿Pero por qué? Porque si un frío, una lluvia o un calor me impide recibir una palabra de Dios, estamos en el horno, estamos fritos. Porque si dependemos de un clima, ¿saben qué? El diablo no tiene nada que hacer con nosotros. ¿Vieron que todos le echan la culpa al diablo? Bueno, ahí el diablo no está. Por eso es importante poder entender de que para poder reparar tengo que dejarme ver.